Para estos programas he establecido un formato que varía mucho respecto a mi esquema habitual. Le decía a la invitada, pregunto menos y oigo más, porque tengo mucho que oír y aprender. Y por eso abrimos con 5 minutos del invitado, sin interrupciones de mi parte, sobre el tema convocado. ¿Para qué una nueva constituyente, doctora? Buenas noches, Carlos, a todos los televidentes. Pues, a ver, creo que este debate, y yo lo he venido señalando, que el Ecuador debata si son necesarios cambios profundos de la Constitución, es importante. El Ecuador ya está ganando cuando nosotros empezamos a debatir sobre nuestra norma jurídico-política. ¿Para qué una constituyente? Bueno, creo que, y esto también ya lo he señalado en algunas ocasiones, la institucionalidad del Estado se encuentra supremamente socavada. Esta idea de tener 5 funciones en el Estado ha sido uno de los grandes cortapisas que hemos tenido para poder consolidar una democracia competitiva y en esa lógica volver a los ideales de un Estado liberal republicano clásico, con 3 funciones, con contrapesos, con una estructura clara del poder, pues básicamente esto nos permitirá poder afrontar los problemas actuales de una mejor manera, tal y como ha pasado en los otros estados. También es ciertamente que es importante repensar la constitución económica. No podemos seguir pensando o anclados a un proyecto económico determinado. La constitución económica tiene que ser lo más neutra posible. ¿Para qué? Precisamente para que gobernantes de derecha, gobernantes de izquierda puedan utilizar esa constitución en beneficio de los ciudadanos. Esa constitución marque las líneas generales para establecer la política pública. El problema, lamentablemente, que lo hemos vivido, y de hecho lo pasamos del año pasado, es que efectivamente cuando nosotros tenemos una constitución económica, que es un proyecto económico determinado, pues gobiernos que no se ajustan a ese proyecto económico determinado se van a encontrar con brazos cruzados y no van a poder cumplir con esas promesas electorales. Entonces, creo que por aquí nosotros ya tenemos algunos datos importantes que nos van a permitir entender por qué países que tienen una gran inestabilidad política, como por ejemplo Perú, fíjese usted, el viernes pasado se emocionó la censura de Dina Boluarte y aún así es uno de los países más bollantes en América Latina, precisamente porque su constitución ha determinado, en primer lugar, por ejemplo, la independencia respecto de Banco Central, política monetaria, política fiscal, muy tecnificadas, lejos de la política, lo que le ha permitido crecer. Entonces, tenemos que empezar con ese debate profundo de cuáles son los temas importantes que son necesarios que sean modificados. E inclusive, y esto lo vuelvo a repetir, si hay un grupo de personas que consideran que no es importante cambiar la Constitución, también esto es bueno. ¿Y por qué? Porque precisamente nos permite establecer hasta qué punto nosotros mantenemos ese contrato social. Quiero terminar con esto, Carlos. Jefferson estableció con estas cartas a Madison, los Founder Fathers. En 1971 le escribe Jefferson a Madison y le dice expresamente: las constituciones tienen que permanecer para los vivos. Ninguna generación puede atar a la anterior. Y esto nos invita a pensar precisamente que es importante que la sociedad debata si quiere mantener una constitución o no. El debate sobre si queremos mantener la constitución de por sí ya es valioso y debemos tomarlo con seriedad. Gracias por enmarcarse en el tiempo. Debemos partir de una propuesta del presidente. ¿Usted lo cree igual? Yo creo que es importante que el presidente encuadre los temas necesarios del debate. Sin embargo, me parece muy prudente que no se presente ningún proyecto de constitución. ¿Por qué? Porque nada más transparente que el debate se realice precisamente en el marco de la constituyente. No con textos preelaborados, pero sí con ideas claras sobre, por ejemplo, vuelvo a esto que es fundamental, volver a un Estado republicano liberal, con 3 funciones: reorganizar. Cuando tenemos claro hacia dónde vamos, la redacción le corresponderán a los constituyentes, pero las ideas sí me parece que tienen que enmarcárselas por parte del presidente de la República. Usted habló de que es necesario volver a un Estado liberal republicano de 3 funciones. ¿Por qué? Porque, Carlos, primero, el poder político se concentra principalmente ejecutivo, legislativo. Se concentraba. Debería concentrarse. Esa fue una innovación. Exactamente. Entonces, esa falta o esa dispersión lo que genera es, primero, que el órgano encargado de ejercer ese control político y el órgano encargado de ejecutar
y los dos que deberían coordinar para cumplir los fines estatales, no lo logran hacer porque hay un tercero en esa relación, y siempre que hay un tercero en la relación termina perjudicada. ¿Qué es el CPCS? Exactamente. ¿Por qué? Que se llama la función de transparencia. Precisamente porque le vaciaron de contenido o le vaciaron de competencias al legislativo para entregárselas precisamente al Consejo de Participación ¿Y Ciudadana. por qué la función electoral no como una parte? Porque no ejerce poder político. Cumple con una función muy importante, pero no ejerce poder político. ¿Qué no ejerce poder político? No puede debería, destituir funcionarios no cuando es periodo electoral, es la máxima autoridad del país. Precisamente por ese tipo de distorsiones. Realmente, si nosotros nos ponemos a analizar, el Tribunal Contencioso Electoral, que se ha vuelto en este juez electoral todopoderoso, en realidad está usurpando competencias muy propias de la Administración de Justicia. Doctora, esas competencias son de Administración de Con Justicia. esa división de poderes clásica que usted reclama y proclama, tuvimos 21 constituciones. ¿De qué sirvió? Yo creo que este es un discurso bastante tergiversado. A veces se dice que porque hemos tenido 20 constituciones, entonces nosotros somos bajo ese esquema de malo, 3 funciones. Somos un país malo constitucionalmente hablando, y en realidad esto responde más bien a una cultura. Fíjese usted, en el caso, a ver, y voy a volver. O a una idiosincrasia más que a una cultura. Yo creo que es un tema que está muy arraigado con la forma con la que los ecuatorianos, nosotros nos vinculamos a la democracia. Nosotros tenemos o siempre partimos de esta falacia normativa creyendo que son las normas las que pueden cambiar la realidad, cuando en realidad esto no ocurre. ¿Sí? ¿Qué hacen las normas? Las normas ¿se adaptan a la realidad para regularla? Las normas lo que tienen que hacer, una norma constitucional tiene que limitar el ejercicio del poder, preveyendo situaciones, pero no va a cambiarla, porque usted ponga en la Constitución que tenemos una economía social y solidaria. La economía del mercado no se transforma automáticamente en social y solidaria, sino que hay actores económicos que están precisamente en el juego del mercado y a propósito de esto se dirigen a uno u otro lugar. Otra crítica fue que tenemos una constitución económica. ¿En qué sentido? Todas las constituciones tienen una parte económica y de hecho Richard Posner habla muchísimo sobre el análisis económico de la Constitución. Y es que la Constitución, desde que nacen las constituciones más básicas liberales, siempre están regulando derechos económicos, derechos de propiedad, y también están regulando cómo el Estado se inserta en el mercado y cuál es la regulación que el Estado va a tener sobre el mercado. Entonces, en esa línea, tener una constitución económica más neutra, una constitución neutra que le permita, insisto, usted dijo que esa no lo era, es más, que respondía a un determinado sistema político. ¿A un proyecto político? ¿Cuál es el proyecto político correísta, que fue precisamente el que impulsó la Constitución de 2008. ¿Cómo se ve reflejado el socialismo del siglo XXI en la actual Constitución? Por ejemplo, es que la Constitución económica está ideologizada. Empecemos con el tema de los sectores estratégicos. Solo el Estado maneja los sectores estratégicos. A día de hoy, me parece que esto ya resulta bastante vetusto, por darle un adjetivo elegante, frente a la realidad, frente a las necesidades actuales, y con lo cual el particular debe ser un aliado del Estado. Usted habló también de que una nueva constitución podría rescatar la institucionalidad socavada. ¿Cuál institucionalidad y socavada? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Sí o no que dijo eso? Sí, claro que sí. Yo me está poniendo palabras en mí. Eso dijo, textual. No, claro ya. Que sí. Es que me hizo preocupar el suspiro. No, es diciendo, ¿cómo friega este tipo? Yo lo traduje así. No, empecemos con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sí. ¿Qué más bodrio de institución, más allá de las personas que lo conforman, que ha sido esa piedra en el zapato para que no podamos tener una institucionalidad? Porque es el mecanismo para escogerlo, pues habría que cambiar. La función es loable, la forma en que se los vota es terrible. No, empecemos por esto. Y hay algunas personas, y este es mi criterio respecto a los que difieren de esto, pero primero, la participación ciudadana nace ¿de quién? De los ciudadanos. Del momento que usted la estatiza en un órgano del Estado, lo que está convirtiendo es a la participación ciudadana en participación estatal. Uno. Segundo, para nombrar autoridades, nosotros hemos utilizado esta falacia de los concursos de mérito y oposición, que no hay nada más mentiroso en este país que eso, por un lado. Y segundo, porque además las autoridades nominadoras se vuelven irresponsables. O sea,
es importante conocer... ¿En el sentido de que no responden ante nadie? No, ante el hecho de que no responden ante la sociedad por quienes postularon o quienes están llegando. Porque es importante, si usted es un gobierno de derecha, pues obviamente entonces las personas que se postulen entendemos que serán de derecha. Entendemos que usted se va a hacer responsable de los nombramientos y de las designaciones, porque no va a lavarse las manos como Poncio Pilato diciendo, eso le corresponde a otra autoridad. Eso fue fruto de un concurso y el concurso es limpio, es transparente, cosa que no ha ocurrido en este país. Fíjese usted cuánto nos demoró realizar un concurso de Contralor General del Estado. Desde su perspectiva, ¿para qué una constituyente? Me voy a permitir dar lectura de mis ideas porque vi el programa de ayer, que estuvo muy bien conducido, y para ser lo más preciso y concreto, mejor. Concreto, pues voy a señalar el porqué. Porque solamente a través de una asamblea constituyente se puede revisar todos los aspectos de la Constitución, revisión total que no es posible hacerla por la vía de los mecanismos de enmienda y de reforma parcial de la Constitución. Así lo establecen las normas pertinentes y la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional. La misma Corte Constitucional ha señalado que el mecanismo de una asamblea constituyente permite aquellos cambios que no son posibles por la vía de la enmienda y de la reforma constitucional. Porque, en segundo lugar, porque hay evidencias de que el modelo de constitución nos ha impedido adoptar políticas de Estado para fortalecer la identidad nacional, construir un plan nacional de desarrollo que sirva en cualquier gobierno, que nos permita abrirnos a la inversión extranjera para obtener recursos que sirvan en forma sustentable para atender los derechos prioritarios de las necesidades de salud, erradicar la desnutrición infantil, el analfabetismo, recuperar la seguridad personal y jurídica. Tercero, porque en el proceso de formación de la Constitución del 2008 solo se simuló un debate y solo operó la fuerza de los votos para imponer las directrices provenientes del gobierno de turno. Cuarto, porque en el diseño de la actual constitución, se despreció el formato liberal y republicano que ha funcionado durante más de 200 años en los estados de Occidente y de la propia América para imponernos un experimento tramposo que tiende a evadir el mecanismo democrático de los pesos y contrapesos. Mecanismo que sí funciona y es consustancial para la estabilidad política en la mayoría de los países. Quinto, porque la existencia del Estado se encuentra en peligro de disociación debido a la contradicción, si no errática, configuración dogmática y orgánica del texto constitucional. Ejemplos son los artículos primero con su definición de Estado en la que está ausente la sujeción al derecho. El artículo 7 sobre el derecho a la nacionalidad ecuatoriana por nacimiento, que se asigna en el numeral 3 a toda persona que no ha nacido en el territorio nacional, pero que tiene presencia en las zonas de frontera, léanse colombianos y peruanos. El artículo 57, número 20, sobre la limitación de las actividades militares en los territorios de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Esta limitación dificulta la garantía de defensa de la soberanía nacional que prescribe el numeral 2 del artículo 3 de la Constitución. Eso en términos generales. Gracias por sujetarse al tiempo. Le quedaban unos 30 segundos. De una manera distinta, fue el último punto que usted aludió, doctor. Dijo que habían artículos en la Constitución que limitaban, por ejemplo, el acceso o la intervención de militares en zonas de preeminencia de indígenas y que en otros casos les reconocía inclusive la nacionalidad a los que estuvieran en zonas fronterizas, aunque no hayan nacido en el Ecuador. Así es. ¿Tiene algo que ver con lo que estamos pasando en Imbabura? Tiene algo que ver con los comandos de frontera que asesinaron a 11 militares ecuatorianos. Claramente ciudadanos colombianos que usaban uniformes y que atentaron contra la vida de ecuatorianos. ¿Y la propuesta qué es? ¿Eliminar eso o reformularlo? Reformularlo de manera de que se compatibilice más con la propuesta
de la de propuesta de proyecto de constitución que planteó el CONESUB, de que los familiares o las personas relacionadas con pueblos indígenas que se encuentren al otro lado de la frontera puedan nacionalizarse por la vía de la naturalización, pero no reconocerles la nacionalidad por nacimiento porque no han nacido dentro del territorio ecuatoriano. ¿Y mantener la justicia indígena como tal, como definición, o modificarla? Mire, el convenio de la 169 de la OIT no dice en ninguna parte de que la justicia indígena puede ejercerse por encima de la justicia estatal. Lo que dice esta convención del artículo 179 de la OIT es que la legislación, la justicia nacional debe compatibilizar las costumbres, derecho ancestral, etcétera, dentro de la legislación estatal. Lo que señalaba Ismael Quintana, lo que no coincide con Ismael Quintana, efectivamente. Vamos con las preguntas en el mismo orden que usted hizo los planteamientos, salvo la referencia que hicimos a la justicia indígena. Usted reclama una revisión total porque se ha probado que los cambios vía enmienda o reformas no son posibles o son insuficientes. Hay quienes dicen, dejen en paz la parte de derechos de la Constitución, solo métanse a la parte orgánica. ¿Por qué no coinciden? Porque hay que aterrizar la satisfacción de esos derechos que se han convertido, como bien indica Ismael Quintana y Rafael Ollarte, en una constitución promesa que termina siendo una constitución mentirosa, porque el Estado no puede satisfacer, no podría si no tiene los dineros, ni siquiera los estados como Suecia, Dinamarca, han llegado a ese punto de satisfacción. Dijo usted algo más grave, que hay evidencias para concluir que se está diluyendo o disolviendo, distorsionando la identidad nacional. Claro, así es. ¿Cómo qué? Bueno, con este manejo mañoso de la multinacionalidad, la plurinacionalidad, que de alguna manera ha permitido a ciertos grupos indígenas, no creo que a todos, pues soslayar la prioridad de la identidad nacional. ¿Y no somos acaso un país de muchas naciones? Somos un país de muchas naciones, sí, pero tenemos una nacionalidad única que nos ampara a todos y que protege nuestras identidades y diferencias. Entonces, para que no se distorsione, habría que hablar de un país pluricultural, pero no plurinacional. Pluricultural, exactamente, así es. Tercero, la Constitución del 2008 fue impuesta por la fuerza de los votos. Dice usted, ¿no corre el mismo riesgo con dos fuerzas predominantes que hasta ahora son acaparadoras del 80% de las preferencias? Hubo una diferencia en ese sentido. Acuérdese que Revolución Ciudadana llegó a la constituyente con el 70%, creo, de los escaños. Ajá. Y luego los otros, las oposiciones, pues estaban totalmente divididos y no representaban un gran peso. Por un lado. Y por otro lado, y lo han dicho varios constituyentes, en las mesas de trabajo se ponían de acuerdo, se llegaba a consensos y a la hora de la hora se votaba un texto distinto. A ese extremo. A ese extremo se llegó. De adulterarse lo que se aprobó y de meter textos de última hora. Y luego a última hora lo que nunca fue debatido ni discutido. Así es, así es. Ok, su cuarta razón es contundente. Dijo usted que se despreció el formato liberal para imponer un experimento tramposo. Así es. ¿Cuál es? Es un experimento tramposo que intentó sustituir la voluntad del ciudadano a través de entidades públicas, de organismos públicos, que al final eran manipulados por el Ejecutivo. ¿Y por qué otra vez el Estado republicano, unitario, de derecho, o no de derechos, que ha sido el responsable, hasta antes de esta nueva Constitución, del descalabro de haber hecho 19 o 20, y ni ese esquema funcionamos? Mire,
la suma de errores no justifica un tercer error. Yo pienso... Pero tampoco la insistencia en el mismo formato que no funcionó. Pues. Pero es que no tenía nada que ver eso. Es un tema de cultura de la ciudadanía, de los partidos políticos que no hicieron sus mejores esfuerzos para mejorar sus democracias internas. No, es un tema de estructura. ¿Por qué no propone usted el federalismo? Mire, yo no estoy tan convencido, Así lo veo. aunque simpatizo con la idea. ¿Por qué no está tan convencido? Porque es un país pequeño, muy pequeño todavía, y estamos en una situación en la que tenemos que ponernos de acuerdo todos para ver cómo superamos esta etapa de subdesarrollo, que aunque no se lo quiera reconocer, lo estamos. Él cree que la nueva constitución debe servir, entre otras cosas, para un especial combate a la inseguridad. Bienvenido para sus 5 minutos, abogado. Gracias por concurrir. Sobre para qué una constituyente. Gracias, Carlos. He escuchado a los colegas hablando de temas muy importantes sobre la reforma estructural del Estado, pero no se está tratando del tema de la prioridad más urgente, que es la seguridad y su relación con la norma constitucional. Es decir, ¿qué artículos de la Constitución de Montecristi favorecen a la delincuencia y qué tiene que tener la nueva Constitución? En primer lugar, para no repetir y caer en los mismos errores que esta. Y segundo, para que permita mecanismos legales, eficaces y rápidos para detener y privar de libertad a los miles de miembros de la delincuencia organizada. Eso en primer lugar. Tenemos que partir, antes que nada, de un presupuesto. Criminal peligroso, miembro de delincuencia organizada, tiene que estar preso. Eso es sentido común para cualquier ciudadano racional. Pero hay abogados prodelincuentes, Carlos, que les escandaliza este hecho. ¿Qué es lo que tenemos que plantear? En primer lugar, el problema. Vemos una banda de secuestradores capturada por la policía. La policía la pone en manos de la función judicial. ¿Qué ocurre? Estos señores secuestradores tienen un prontuario de detenciones, antecedentes, reincidencias. Viene el abogado de estos secuestradores, se presenta al juez corrupto, dice: señor juez, aquí le tengo un RUC, un certificado de honorabilidad, y acá le tengo $10,000. El juez dice: ah, un RUC, son empresarios, ya no hay riesgo de fuga, los libera. Usted se escandaliza, yo me escandalizo, el gobierno se escandaliza, todos nos escandalizamos. Los denunciamos al Consejo de la Judicatura, este juez, pero el juez tiene un as bajo la manga: el artículo 77 de la Constitución de Montecristi y el Código Orgánico Integral Penal, artículo 534, prisión preventiva. La prisión preventiva no puede ser de ninguna manera un deber para que el juez la aplique en el Ecuador. Ese es el as bajo la manga de los jueces corruptos y el vacío normativo que tiene esta Constitución, y la propia Corte Constitucional se ha pronunciado y ha dicho que la prisión preventiva de ninguna manera los jueces pueden estar obligados en ninguna circunstancia a aplicarlas. ¿Quién se ha beneficiado de esto? Los corruptos, los abogados prodelincuentes corruptos y sobre todo los terroristas y el crimen organizado que está en plena impunidad. La Ley de Integridad Pública, Carlos, recientemente tumbada por la Corte Constitucional, proponía sancionar a todo juez y fiscal que libere con medidas alternativas a estos delincuentes peligrosos, pero también fue bloqueada por la Corte Constitucional. El primer mandatario en febrero del 2025 propuso una reforma parcial al artículo 77. ¿Para qué? Porque este artículo dispone que es verdad, la prisión preventiva no puede ser la regla general en todos los casos, pero sí para casos de terrorismo, crimen organizado, delitos sangrientos. Sentido común. La Corte le dijo: no, señor presidente, la prisión preventiva no puede ser obligatoria en ningún caso. Por lo tanto, negada la reforma constitucional. ¿Le queda un minuto? Gracias. La solución aparente es cambiar el Código Penal, ¿verdad? Pero esto también fuera bloqueado por la Corte Constitucional. Hay 3 tipos de prisión preventiva. En el Ecuador es totalmente discrecional. Hay otra forma de prisión preventiva que es el extremo opuesto, en México, por ejemplo, que es automática. Eso recién se incorporó hace unos meses. Pero yo creo que hay una situación intermedia, que es el juez tiene que tener un deber jurídico en aplicar la prisión preventiva siempre y cuando se verifiquen circunstancias de riesgo. Por ejemplo, peligro de la vida para la víctima
y sobre todo si es un delincuente de alta peligrosidad. No solo el riesgo de fuga, también cuando es un peligro para la sociedad. Lleguemos hasta ahí. Aparte de esos dos temas, reducción de legisladores a 80 y bases militares, otro elemento es quitar el financiamiento para las organizaciones políticas y el que estamos tratando, la constituyente. Sobre eso dijo usted que su propuesta principal apunta a cambiar el régimen de la prisión preventiva como está estipulado en la Constitución, para que los criminales de alta peligrosidad tan pronto sean capturados sin necesidad de que termine su juicio, sean encerrados. ¿Qué debería decir entonces más o menos ese texto de la Constitución? Sí, hay dos formas de ponerlo en la nueva Constitución. La primera, que es la más fácil, la que tienen todos los países normales, la prisión preventiva tiene que ser, su regulación tiene que ser regulada, tiene que ser derivada a la ley. Es decir, la Constitución no puede hiperregular el procedimiento de la prisión preventiva, porque la Constitución no es el Código Penal, ¿verdad? Esa es la forma más fácil. La segunda sería que sí, se establece que la prisión preventiva no será la regla general, excepto en casos de terrorismo, crimen organizado, por ejemplo, casos de peligrosidad, etcétera. No estoy tan de acuerdo con esa vía. Mi sugerencia es que se tiene que tipificar en la nueva Constitución, en el nuevo borrador, de manera general. Que ¿Sabe cuál sería la consecuencia? Sí, ¿cuál? Tendríamos más de miles de presos en la actualidad. Si estuviese vigente y se aplicara, ¿dónde los guarda? Aumenta el hacinamiento, ¿dónde los meten? Bueno, de Carlos, bajo ese razonamiento, entonces no sigamos deteniendo a los terroristas, pues, y hablamos Es de una cosa distinta. Claro. Un terrorista es un delincuente de extrema peligrosidad. Sí, para eso están para los eso. 700, 800 en la cárcel de Santa Elena. Claro. Pero pueden haber otros de extrema peligrosidad sin que sean terroristas. Por supuesto. Cuando yo me refiero a terroristas, me refiero a los que son miembros de los grupos armados organizados calificados de terroristas, que son 27 bandas calificadas como enemigas del Estado. Entonces, estamos hablando de miles, Carlos. Pero no va a meter sino va a meter a los cabecillas, pues. Tú metes un cabecilla... Hay 40.000. Mira, Entonces, ¿va a hacer lo mismo que Bukele en El tiene que Salvador? hacer lo mismo que Entonces Bukele. hay que hacer lo mismo que Bukele primero. pues. En las cárceles, ¿verdad? No. Tomarse toda la Corte Nacional, Sí. cambiarla, la Corte Suprema, la tomarse Corte- toda la Asamblea con una mayoría menor que la que hay ahora, Sí, claro. sacar a los fiscales, si se puede a patadas, Por supuesto. depurar las Fuerzas Armadas y depurar la policía. Por supuesto. Y recién ahí aplicar lo que usted dice. Sí, y yo te puedo decir que el pueblo ecuatoriano, si tú le pones en una consulta popular esa vía, esa pregunta, si quieres que se haga como en El Salvador, si quieres que se adopten estas políticas mano de hierro, que se destituya la Corte Constitucional, etcétera, el pueblo te dirá que sí. Bueno, ¿y por qué no lo viabilizamos en la Porque- nueva Constitución, más allá de decir prisión preventiva para los de alta peligrosidad sin discusión? A ver, no sin discusión. Nunca estoy diciendo eso es la automática. No, es que eso debería ser. ¿Quién va a discutir? Espera. Alta peligrosidad Sí. se demostró en la formulación de cargos, ¿se llama? Sí, la Adentro. formulación de cargos, por supuesto. Sí, pero igual hay que hacer una revisión si es que efectivamente se confirman las circunstancias de riesgo, porque de lo contrario van a decir, no, es automática. ¿Y qué es una revisión? Una revisión es simplemente el juez tiene que verificar si es que se confirma el riesgo, la peligrosidad para la sociedad. El juez Ahí que sí. va a estar amenazado por los delincuentes o pagado por los delincuentes. En caso que eso suceda, hay la posibilidad de apelar y que eso un tribunal lo revise. Y el tribunal pueda, por supuesto, ordenar la prisión preventiva, revocar esa libertad y aplicar la prisión Si son miles los que habría que meter según usted, Sí, claro. ¿de qué sirve la medida? Miles van a entrenar mejor a los que están en la cárcel para cuando salgan. No, pues, a ver, Carlos. En primer lugar, tenemos que partir por el presupuesto que te comenté. Delincuente tiene que estar preso. No pueden estar libres. Delincuente de alta peligrosidad tiene que de estar alta preso. peligrosidad. Bueno, en realidad todo delincuente, toda persona que haya cometido un delito, tiene que pagar una condena. Eso es otra cosa, pero Sí. no todo tiene Ahora. que ser preso enseguida. Sí, a ver, sí, correcto. Delincuente. Estamos hablando de prisión preventiva, no de delincuente, una condena. Por supuesto, no de ejecutoriada, delitos, ya. no de delitos no peligrosos. No. Yo estoy hablando solo de los delitos sangrientos, violentos y con un perfil criminal de alto riesgo. Por ejemplo, los que tienen 14 detenciones, Ujú. 5 reincidencias en delitos peligrosos. O inclusive, antecedentes. Cosa que ¿no? definiría el COIP. Claro, La el COIP es el que Constitución tiene que- hablaría simplemente de alta La peligrosidad. Constitución solo lo tiene que permitir, Carlos. En ¿Diciendo realidad, qué? ¿Cuál es el enunciado? no, puede ser simplemente la prisión preventiva, no será la regla general, podrá ser aplicable, eso sí,
aplicable como la medida eficaz, ¿ya? Para delitos de alta peligrosidad, por ejemplo, terrorismo, poner un catálogo o derivarlo a la ley, que Ya. la ley lo regule. Si esto se acoge, ¿en qué va a beneficiar a la sociedad enseguida si esto se aplica? Inmensamente. En Por ejemplo. primer lugar, el ministro del Interior, en una comparecencia a la Asamblea, puso las estadísticas. De cada 10 detenidos, la mitad o más de la mitad son liberados por jueces o fiscales. Esto lo impediría. Claro, ya con esto ya cambia la situación. ¿Qué más? En primer lugar, es que es por eso, nuestra visión ¿cuál es? Llegar a conseguir lo que se hizo en El Salvador. 65,000 terroristas confinados en 9 meses. Pero primero hay que hacer Sí, lo que por hizo supuesto. Bukele en El Salvador. Sí, por supuesto. Y no estamos en ese esquema, ni Mira, el Carlos. presidente Noboa ha dicho eso. Él coincide con algunas cosas y discrepa con más. No, es que ahí sí no estamos de acuerdo, porque eso es lo que hay que hacer en el país. El que te diga que no hay que encerrar a estos miles en la cárcel, ahí estamos mal. Enseguida seguimos con más sobre eso. Hay que encerrarlos. Sus primeros 5 minutos para desarrollar su idea sobre por qué una constituyente o por qué no, y una nueva constitución. El Ecuador vive una encrucijada histórica. Estamos a puertas de un proceso constituyente que en mi criterio es una posibilidad de cambio y una oportunidad, pero que también conlleva riesgos. Por supuesto, todo cambio profundo genera incertidumbre e inclusive inestabilidad, y eso puede afectar a la economía. Sin embargo, no hay nada peor que el inmovilismo. Yo me resisto a aquello. Así que yo sí quiero arriesgarme, ver esa posibilidad de cambio y que la nueva constitución sea una herramienta, un instrumento de favorecer el futuro, la inversión. Y ya aterrizándolo, dejando en lo político y vamos al cambio en sí, ¿cómo puede ser? Y dado mi experiencia, donde yo creo que están graves falencias en esta constitución. Uno, el régimen institucional es un fracaso y debemos cambiarlo. Dos, principalmente el régimen económico estatista no da más. Es un candado, es una camisa de fuerza que no incentiva la inversión al sector privado y por tanto al empleo. Tiene una visión ideológica caduca. Y tres, jurídicamente hablando, está diseñada de una forma reglamentaria, cuando las constituciones son una declaración de principios que se tienen que desarrollar a través de leyes o de políticas públicas. Por eso yo le apuesto el cambio. Vamos entonces a desagregar algunos de los elementos que ha propuesto el doctor Cucalón. Antes permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de Vera en la capital de la República. Lo primero, es una encrucijada histórica. ¿Entre qué y qué estamos? Entre la posibilidad de un cambio, no solamente jurídico, político, gracias a que ahora esta constitución, inclusive tan criticada, te abre la puerta de poderla sustituir totalmente en democracia. Entonces, mientras estamos en ese debate positivo, al mismo tiempo, el gobierno, quien convoca, pero no es el dueño de la consulta, tiene que afrontar los problemas de inseguridad, los problemas de las paralizaciones, la gente está angustiada, la gente está totalmente harta de la violencia, etc. Hay crimen organizado que está al acecho, que quiere inestabilidad, que lo que quiere es desestabilizar el sistema del gobierno. Entonces, en esa encrucijada total que ve el Ecuador, esta puede ser una puerta. Y por eso es que tiene enemigos. No diferencias que podemos tener, y de suyo una constituyente mucha deliberación. Pero no, aquí están entre los que no quieren nada el inmovilismo. Unos porque les favorece lo ilícito y otros porque simplemente no quieren el cambio. Ya, usted dice que a pesar de todas las críticas de la Constitución, permite cambiarla totalmente. En ese tema es la primera vez en la historia del Ecuador que hay una constitución que prevé un artículo con un procedimiento para sustituirla totalmente. Las anteriores siempre se caen, son productos de golpes, de todas las cosas. Pregunto, salvo que se retroceda en los derechos consagrados en esa Constitución, ¿o aún eso se puede hacer mediante constituyente? No, salvo algo mucho más importante que eso, que el pueblo diga que no cuando lo ponen en referéndum. Y cuidado, si seguimos en la polarización innecesaria, cuidado, nos quedamos como Chile, en el limbo, cuyo primer proyecto, un poco hacia la izquierda, la gente dijo no. Y cuando lo pasaron un poco a la derecha, también dijo que no. Porque en ese momento, al revés de una elección entre Carlos y Henry, cuando tú pones temas de constitución, no debes polarizar, porque esa constitución es la que nos va a regir a todos. La dinámica del discurso cambia. No es lo mismo cuando votas por Carlos o por Henry
para un escaño, para una dignidad, que cuando votas una constitución. Mucho ojo con eso. Sin duda. Y lo primero, tras mencionar que, entre otras cosas, la constitución nueva debería favorecer la inversión, para ustedes cambiar el régimen institucional. Es decir, atacar solo la parte orgánica o principalmente la parte orgánica. Es principalmente la parte orgánica que tiene tanto la parte institucional, que es cómo se organiza el poder, las funciones del Estado, y lo que constituyó Montecristi para mí un error. Poner un plan ideológico económico, en este caso estatista, intervencionista, lo consagró una constitución. Eso está mal y eso debe cambiar. Ese es el régimen económico. Y la tendencia sigue siendo, se lo decía ayer a André Santos Espinosa, de irnos al otro extremo. Hay unos que quieren una constitución libertaria o absolutamente privatizadora con un mínimo Estado, ni siquiera regulador. El Estado, dicen, seguridad, educación y salud, y no joda. No hay que confundir las competencias, la prestación de servicios con la regulación. Yo creo firmemente en que el Estado debe ser regulador. Lo que no debe ser es el prestador. Por eso quiero eliminar el carácter del monopolio estratégico y la excepcionalidad a lo privado. No, el privado puede intervenir en todo, pero el Estado es el que regula. Mira la diferencia. El Estado es inevitablemente un mal administrador. Casi siempre es un mal administrador. Casi siempre, no siempre. Dependiendo de qué. Cuando el Estado, en su competencia exclusiva, por ejemplo, el tema de la seguridad, ahí no cabe si es un mal o buen administrador. Esa es su obligación. Pero, por ejemplo, el Estado no tiene por qué diablos estar administrando una telefónica, pues, por citar un ejemplo. Ahí, de entrada, conceptualmente, está mal. Ojo con la diferencia. Porque es un recurso estratégico, por eso. Es un recurso estratégico que debía salvaguardar la regulación, no la prestación directa del servicio. Y peor, dejar en el margen de la excepcionalidad, que es el compadrajo. Es decir, los privados no pueden entrar, salvo cuando a mí me da la gana. Y cuando a mí me da la gana, está comprobado, y en eso se basa el libro ¿Por qué fracasan los países? Es cuando hay economía de ¿qué? De los compadres. Tú entras solo si me apoyaste en la campaña, si no me criticas, si no dices nada, si no me demandas, entre otras cosas. Y eso es la peor forma de liberalismo económico. Viene la otra crítica que usted le hizo. Una constitución. ¿Tú también tienes un chat contigo en WhatsApp para recordarlo todo? Yo lo usaba para todo. Ideas, enlaces, excesivamente reglamentaria. Como nuevo molde o marco, ¿cabe hablar de un número máximo de artículos? Hay quienes dijeron 100, hay quienes dijeron 180, o dejarlo como criterio nada más, que no sea reglamentaria. No puede ser reglamentaria no solamente por la cantidad de artículos, que es pésimo, 444, muy extensa, puede ser mucho menos, puede ser la mitad, pero Carlos, ahí no está el detalle. El detalle es que al no ser una declaración de principios y de mínimos conceptuales que se desarrollan en leyes y en políticas públicas, reglamentos y o ordenanzas, hay temas como, por ejemplo, que se prohíben los transgénicos. Eso puede ser bueno o malo, lo dejo a la discusión. Pero no tiene que estar puesto en la Constitución. Y así muchísimas cosas. Ya, eso genera otro problema. Si llegamos a una Constitución adecuada de ese tipo, ¿quiénes van a hacer el proceso de compaginación de todas las demás leyes con el nuevo marco jurídico? Ver qué se deroga, ver qué se adapta y cómo se adecua. No necesita ser tocado, claro. Dos cosas. Primero, la forma. Siempre el que tiene que hacer eso es el órgano legislativo. Eso es muy importante. Siempre. La asamblea. Obvio. No una comisión especial como un dato se creó. No. Y para eso, ojo con el tema. Tiene que venir un régimen también de transición. Porque hay que adecuar esa constitución. Correcto. Y debe ponerse ciertos plazos. Y aquí hay algo muy importante. Uno de los temas por los cuales en su momento, Carlos, yo decía que era mejor ir a una gran reforma. Yo nunca he rehuido los cambios. Sí. Pero una gran reforma, porque siempre sostuve que habían 3 elecciones, no se podían saltar. Hubo todo un debate en mayo, sí. ¿te acuerdas? La quisimos hacer express, una sola. Estamos claros que son 3, pero en la práctica, Carlos, son 4. Porque una vez que el pueblo diga que sí, y espero que diga que sí a una buena constitución, yo no quiero que sea un plebiscito de quien convoca, tenemos que a futuro, en un margen X que habrá que darse, ir a una nueva elección para darle vida al nuevo régimen constituido que van a hacer esa constitución. Es decir, quienes se van a elegir o a nominar para la nueva institucionalidad. Sistema, claro. Si cambiamos como yo sueño el órgano legislativo, y no solamente el nombre, porque no es un tema cosmético, integración, forma de elección, atribuciones, 2 cámaras, muchísimas cosas, tienes que ir pues en un plazo X a elegir a unos nuevos asambleístas, parlamentarios, senadores, por citarte un ejemplo. ¿Por y te puedo poner muchos más. ¿Por qué es tan importante cambiar ese órgano legislativo al esquema anterior? Diputados, senadores, requisitos distintos para ser elegidos. Bueno,
no solamente el anterior, porque en eso se parece hasta el último que hubo en el año 68-70, pero no ha existido muchos cambios en cuanto a las formas de elección, requisitos, atribuciones que se elijan bajo distritos uninominales. Yo estoy proponiendo como 7 cambios. Lo único que he escuchado por ahí es cambiarle de asamblea a Congreso. Discúlpame. Y rebajarlos a 70. Si tú rebajas y cambias y no vas a lo de fondo, más el tema de la calidad de la representación, no vamos a ir a nada. Vas a tener una función calcada de la actual que tanta crítica está llevando, ¿no? Vas a repetir. Los senadores tendrían más exigencias que los diputados. Por supuesto. Habría un mínimo de edad para los diputados. Pero por supuesto. 25 años. 25, para los senadores 30-35, por poner un ejemplo. Aunque insisto, la calentura no está en las De aulas. acuerdo. ¿Por qué la Cámara Alta, más allá de la jerarquía de los senadores, tendría una función superior a la Cámara Baja de los diputados? Por varias consideraciones. Una netamente legislativa. Hay mayor control de lo que se va a expedir en leyes para que no suceda lo que ha pasado en los últimos congresos y principalmente en este. A diferencia de lo que muchos creen, los congresos no son mejores por la cantidad de leyes que aprueban, sino por la calidad que aprueban y que la gente las haga propias. Correcto. Entonces hay un doble control, inclusive los errores que nos pueden pasar a todos y que a mí me han pasado como legislador, porque nadie es infalible. En control político le das otro tipo de atribuciones. La Cámara Baja es la que acusa, la Cámara Alta hace de juez. Le pones más límites al poder, eso sí, con gente responsable. Porque en el actual sistema y en un sistema futuro, con unos impresentables o con unos bien mandados, no hay sistema que funcione. El patriarca, como le decían algunos respetuosamente. Por ahí un insensato decía que en las actuales constituciones se ha creado un ejecutivo ágil. ¿Quién entenderá que estos infelices por ejecutivo ágil? Un ejecutivo que no puede moverse por el Tribunal de Garantías, un ejecutivo que no puede moverse por la Junta de Coordinación Económica. El ejecutivo ágil es aquel que puede administrar con energía, castigar a los burócratas, imponer el orden, sin otra responsabilidad que la que el Congreso Nacional reunido anualmente puede ejercer con el presidente. Perfil, un fragmento del vigor, de la vehemencia, del talento y también de la intolerancia que tenía con todo lo que no era similar a su pensamiento. Pero ahí hay un par de cosas de fondo. Él habla de que el TGC en esa época, el Tribunal de Garantías Constitucionales, y la Junta de Planificación eran elementos que limitaban la agilidad del Ejecutivo y que todo dependía de cómo se comporta el Ejecutivo. Podemos extrapolar eso al presente y decir que más allá de todos los filtros y controles, especialmente el de la Corte Constitucional que tiene el presidente, depende de cómo se maneje para que se quite la camisa de fuerza. Qué emoción ver al gran ausente, al profeta, al líder del populismo ilustrado. La otra vez revisé la entrevista en Vistazo, la escrita, la penúltima, ya cuando llegó. Mire, Velasco era un tipo muy intemperante, ¿no? Tan intemperante que rompió 4 de las 5 constituciones con que gobernó. Nada le calzaba. Decía en una entrevista que la Constitución solo sirve para apuntalar en una mesita un país que se está resquebrajando. Aprobó la Constitución del 45 y él mismo la rompió. Convocó la del 46 y la volvió a romper. En 3 años de presidente tuvo 3 constituciones. Así que es un referente de muchas cosas. Yo lo respeto. Tomando en cuenta lo que está diciendo. Años después se cambió. La JUNAPLA en el año 79 pasó a ser el CONADE. Correcto. Lo pasaron al Ejecutivo. Consejo Nacional de Desarrollo. Cuyo vicepresidente de la República era su presidente nato. Era dentro del Ejecutivo y también decían que conspiraba y que jodía. Osvaldo Hurtado en esa época. Y varios más. Sí. Decían lo mismo de Blasco Peña-Herrera, por Sí. si acaso. ¿Qué es lo que te quiero decir? Tú puedes poner cualquier diseño institucional que puede ser óptimo, depende de las personas. Y el Tribunal de Garantías Constitucionales no tenía las atribuciones en lo que tiene ahora, tan limitadas. Tanto es así que acuérdate que en los 80 el Tribunal de Garantías no hacía falta ser abogado para ser estar miembro allí. del Tribunal de Garantías. No era un requisito. Era denominación, es así, política pura con representantes del Congreso. Así que son realidades distintas, aunque comprendo que los ejecutivos siempre tengan este fastidio, lo comprendo. Yo he estado ya en varias instancias de poder de que haya alguien que los controle. Lo que no debe existir Controle es o que los abuso, limite. es que ahí viene el tema. El control es necesario, el límite del poder también, pero cuidado, el mismo ejecutivo pasa a ser rehén. Rehén. ¿Cuál es la crítica? ¿Producto de qué? ¿Cómo se convertiría en rehén? Ya te voy a decir dónde los presidentes lastimosamente fueron rehenes. Doctor de Tomaso, gracias por concurrir.
tiene sus 5 minutos iniciales. La dignidad humana es intangible, respetarla y protegerla es obligación de todo poder público. Los derechos fundamentales vinculan a los poderes del Estado, no los poderes del Estado vinculan a los derechos fundamentales. Constitución de Alemania, y ese es mi pensamiento. Todo lo que yo diga en este programa va bajo la línea de pensamiento de que el Estado está al servicio de los ciudadanos, que los ciudadanos y sus derechos son el deber primordial del Estado, y cuando hablamos de una estructuración constitucional, esa va a ser mi línea de decisión en cada una de las preguntas que se venga en relación a un proceso constitucional. Redactar una constitución, Carlos, es regular los 3 elementos constitutivos del Estado: poder, territorio y población. No necesito conocer ninguna constitución del mundo para saber que ese va a ser el contenido de una constitución: territorio, población y poder. Pero la población y sus derechos es el elemento que es preponderante frente a los otros 2. En los 3 elementos, población, territorio y poder, hay cosas que modificar de la Constitución 2008. Han habido algunos invitados acá que dicen no topemos el capítulo de derechos. Yo discrepo. Hay que tocarlo. Hay temas ahí que regular. Hay temas que regular respecto de ciertas reservas del Estado. Hay derechos que hay que terminar de regularlos para fortalecerlos y dejar las dudas de lado. Hay que reescribir todas las garantías jurisdiccionales como el habeas corpus, acción de protección, para que no se desnaturalicen y dejen de ser puerta giratoria para intereses criminales o oscuros. En el territorio soy de la idea de hacer una nueva división político-administrativa que ya está en gran parte descrita en la Constitución 2008, pero que faltó el capítulo de las competencias que deben o pueden asumir los gobiernos regionales. Soy un convencido de que ese cambio va a mejorar la calidad de vida, especialmente en esos derechos como salud, educación, vivienda, que son derechos para los cuales el Estado tiene que tenerlos como eje fundamental. Y yo por eso también discrepo lo que alguno de los invitados dijo acá en torno a la educación gratuita. Para eso está el Estado. ¿Qué mejor forma de buscar un equilibrio e igualdad que fomentando la educación y dando mejores oportunidades? Y en el caso del poder, pues es control alt delete. Hay que reescribirlo todo, volver a construir un equilibrio de funciones, una estructura estatal, y aclarar especialmente quién y cómo designan las autoridades y cuál es el régimen de competencia entre el gobierno central y el gobierno local, porque esa es parte de la propuesta que yo tengo en mente, que es que existan gobiernos intermedios como son los gobiernos regionales. Es decir, en los 3 elementos del Estado, territorio, población y poder, hay temas que volver a escribir y que la situación del país amerita y nos obliga a ir a hacer un ejercicio constituyente y escribir una nueva constitución. Quiero tratar 2 o 3 antes de proseguir. Usted da a entender que no hay un equilibrio de poderes y habría que restablecerlo. ¿Ya? Dice, en el caso del poder hay que reescribirlo todo. ¿En función de quién está desequilibrado el poder? Es decir, hay ciertas normas constitucionales que dejan una posibilidad de rompimiento de periodos y de estabilidad que a mí me preocupan. Por ejemplo, las normas que regulan el juicio político. Por ejemplo, las normas que regulan la muerte cruzada. Recuerda usted que la muerte cruzada fue en el contexto de un juicio político. Correcto. ¿No es cierto? El contexto de quién está nombrando las autoridades judiciales, cuando el origen tenía que ser de un Consejo de Participación Ciudadana que se lo tomó la política. ¿Quién está nombrando los jueces cuando en su origen debía ser un Consejo de la Judicatura independiente que también se lo tomó en su contexto? ¿Para quién se está inclinando entonces la balanza? ¿No es esto hiperpresidencialista, como dice? Yo no me atrevo a calificar si es hiperpresidencialista o no. Lo que me atrevo a decir es que a mí no me gusta la independencia que tienen las funciones por la forma en que vienen los nombramientos. Es decir, ¿no hay contrapesos o no funcionan los contrapesos? Han funcionado algunos contrapesos, pero me parece que hay que volver a equilibrar. Y recuerde algo, Carlos, yo estoy planteando un cambio en la división política administrativa con gobiernos intermedios que pueden volverse fuertes y que entonces hay que volver a balancear todo. Ahí soy a mi siguiente inquietud. ¿De qué habla usted cuando se refiere a gobiernos intermedios? Me refiero a un proceso o a un modelo parecido al español,
o muy parecido al español, en el que varias provincias pueden unirse y formar un gobierno regional, lo De cual hecho, está ya en nuestra pasa con la Constitución. mancomunidad No de es lo cantones. mismo, no es lo mismo porque acá tú vas a adoptar un estatuto con reglas, símbolos, instituciones, un gobierno regional en el cual puedas incluso tener tu propia visión económica, como lo tiene la Comunidad de Madrid si tú contrastas con el gobierno del señor Sánchez. Ajá. Una comunidad, un gobierno regional que administra o ejerce competencias que hoy no ejercen, como puertos, aeropuertos, zonas Y naturales, eso se medio puede ambiente, hacer en la actual etcétera. Constitución sin ser un Estado federal. Es que el Estado federal implica que ya viene pues está preestablecido cómo se divide el territorio y qué competencias ejerce. En el modelo que yo planteo no se sabe porque van a tener que las provincias negociar con quién se van a unir para formar una región de acuerdo a los intereses que tengan. Pueden ser toda la costa o verticales en L. Exacto, y nadie le impone qué competencia, sino a medida que vayas teniendo preparación y vayas teniendo pues estructuración, vas pidiendo las competencias, como fue un gran ejercicio que lo hizo el Estado español. ¿Algún borrador sobre eso diseñado? Es que el 90% ya está diseñado en la Constitución 2008. Hubo una propuesta, y de hecho creo que en la zonificación pero en el o en la regionalización está Carchi con Esmeraldas, No. una provincia del Oriente y Galápagos. No, ahí dice que se pueden unir 2 o más provincias vecinas para formar una región que tiene estatuto, etcétera, pero ¿para hacer qué? Y en el para hacer qué es un chiste leer los artículos de las competencias, porque todo se lo queda igual al Estado central. Entonces, en este caso, la idea es dar, por ejemplo, la educación y salud, descentralizarla, como ha sucedido en España, y empiezan a haber competencia de niveles de salud y de efectividad de los servicios, que es súper interesante. Sobre educación entendí también que usted está a favor de una universidad pública gratuita. Pero por supuesto. Con el desastre que ha resultado. Pero Carlos, tú no puedes... No pagan ni la matrícula. Tú no puedes dejar de dar acceso gratuito a quienes lo necesitan y forma parte del rompimiento de brechas. Y el acceso gratuito no ha sido una de las razones para la baja calidad. Que no va a haber educación gratuita y no fortalecer la universidad pública es ir completamente contrario a mi pensamiento en torno a cuál es el papel del Estado. ¿Cómo mejoramos entonces la calidad de la universidad pública Invirtiendo. si sigue siendo gratuita? Invirtiendo, como en Carlos. Yachay. Te voy a decir algo. Hay una web, por ejemplo, hay una web que es Web of Science, cuyos derechos son carísimos, sobre la cual tú tienes acceso a documentos investigativos de todo el mundo, que en España lo paga el Estado, las licencias, y le da las contraseñas a las distintas universidades. La comparación suya responde la pregunta. Pero España, pues, están en otro nivel de desarrollo. Yo no puedo perder el sueño de una educación en el que el Estado invierta para investigación, que el Estado invierta. Mire, el gobierno anunció para residencias universitarias que él dé acceso a cualquier persona a tener la ilusión de graduarse en una gran universidad, incluso pública o privada, porque también en las privadas pudieran otorgar becas. Pero para mí, educación, salud, vivienda, seguridad son ejes esenciales de la labor estatal. Una cosa más ahí, ya que usted mencionó salud como ejemplo. Concesionar la administración de los hospitales públicos no sería entonces ningún problema con una nueva constitución. Para mí, la participación del sector privado en cualquier actividad, excepto muy poquísimas excepciones, tiene que ser absolutamente habilitada y libre. Para concesionar administración de hospitales, pública, sí. Pero por supuesto. ¿Y la seguridad pública? ¿Por Ahora, qué no? hay grandes ejemplos. Vuelvo a España. Vi otro me parece que era en el Uruguay. Hay grandes ejemplos de administración de salud pública de gobiernos regionales, ¿no? Que podría ser muy importante ir a ver esas experiencias, pero si no, ¿por qué no probar con concesión de administración de hospitales públicos? Ya se imaginan las 100.000 preguntas que me saltan con las definiciones de Carlos Tomás, pero sobre todo hay una. ¿Tenemos tiempo para un proceso de esa madurez que usted señala, con 6 meses apenas de asamblea, con 1 mes que nos viene para la consulta, con el mes y medio en que ya habrá que convocar elecciones? ¿Hay forma de madurar ese producto? 100%, creo que hay tiempo, y si falta el tiempo, creo que la Asamblea Constituyente tiene la facultad para extender, si necesita, el tiempo para redactar. Me parece que hay que ser pragmático en eso. Una constitución no es un documento que se compra en un kiosco de revista. Hay que elaborarlo, socializarlo, pensarlo, pero yo soy un convencido de que esa necesidad de cambio es vital en estos momentos en el que vivimos una realidad completamente diferente a la del año 2008. Formidable.
Es contagioso el optimismo y el idealismo de Carlos de Tomaso. De repente, con el tiempo y la edad, me he vuelto demasiado escéptico y necesito, gracias por eso, es parte de Tocayo, volver a soñar otra vez. Aquí hacemos una pausa para decirte que agradecemos mires nuestros videos, y que no olvides darle like, y suscribirte a @OnePlusAds, para recibir nuevos contenidos diarios. Sus 5 primeros minutos iniciales sin interrupciones son para desarrollar lo propuesto. Carlos, buenas tardes, un saludo a usted y a su audiencia. Es necesaria una constitución, ya, lo decía y veíamos el video, no alcanzó y la realidad nos empujó a estar donde estamos hoy. Si bien en un primer momento, cuando yo todavía era ministro de gobierno, se hablaba de la necesidad de llegar a una constituyente y estábamos mirando el tiempo oportuno, entonces no resultaba y se dio una última oportunidad para que sea el poder constituido y las herramientas que se creen tener con este ordenamiento constitucional para tratar de hacerle frente a la amenaza principal que tenemos hoy en día, que es el conflicto armado interno, que es la guerra contra el crimen organizado transnacional / terrorismo. Eso es lo que debemos tener. Yo he visto en sus 6 invitados varios enfoques, distintas aristas, todas importantes, todas necesarias, pero creo que antes de comer, antes de dormir y antes de siquiera pensar en el trabajo, tenemos que pensar en condiciones de seguridad, tenemos que ponernos a buen resguardo. Y en eso yo creo que la Constitución actual no lo permite, y más bien lo que ha hecho es generar un clima institucional para que el Ecuador, si es que no hacía este gobierno lo que ha hecho, se convierte, lo que voy a decir es duro, en un narcoestado. Por eso tenemos que cambiar nuestra constitución, para no llegar a ser un narcoestado, para que se pueda abrir el Ecuador a la inversión extranjera, para que puedan desmonopolizarse los sectores estratégicos, y eso vaya generando un clima de seguridad para poder mejorar las condiciones de seguridad, para quitarnos el hipergarantismo que tenemos, que ha servido para cosas absurdas, como que, por ejemplo, cuando agarran detenido a un alcalde, al alcalde de Pujilí, de repente él diga que es mujer y lo metan preso en una cárcel de mujeres, siendo hombre. Entonces, las cosas se pusieron al revés cuando tienes como deber primordial el Estado defender los derechos, cuando tienes como artículo número 1 que el Estado es una democracia constitucional, un Estado constitucional de derechos y de justicia y no un Estado de derecho, donde se perdió el valor de la ley, donde se puso por encima de todo una Corte Constitucional y donde hemos visto que el equilibrio de poderes pasó a ser una quimera y donde tenemos al final del día 5 personas que son las que le suben la mano, le suben y le bajan la mano o el dedo a los proyectos que se lanzan para poder hacerle frente a las diferentes crisis que se tienen desde el Estado, principalmente la de seguridad. Ojalá hayan tomado nota de todo lo que dijo el doctor de la Gasca, porque es gravísimo. Vamos a averiguar enseguida por qué. Pero quiero poner énfasis en que dijo que la actual Constitución se ha ocupado de generar un clima constitucional que convierta al Ecuador en un narcoestado. Sí, señor. ¿Ya? A eso vamos a ir enseguida. Es decir, que la Constitución ha facilitado caer en lo que hemos caído y si no se la cambia vamos a seguir peor. Sí, señor. Antes de proseguir, les quiero... En la capital de la República, desagreguemos eso. Dice usted que el objetivo principal, no único, de una nueva Constitución sería enfrentar la amenaza del terrorismo y el crimen organizado en este país. ¿Cómo? ¿Cambiando qué? ¿Planteando qué tipo de artículos? ¿Con qué tipo de conceptos? Es que es simple. Desde la concepción de la Constitución como una democracia constitucional, las cosas se ponen al revés. Y cuando las cosas están al revés, todo puede suceder. Entonces, ¿por qué al revés? ¿En qué sentido? Explique esto. Porque a mí no me hace sentido que el Estado tenga que ser el que le garantiza los derechos a todas las personas y una Constitución que regale absolutamente todo. Una Constitución que fue una lista Papá Noel reglamentaria, casi que la lámpara de Aladino, ¿no? Que usted le pedía 3 deseos y le daba lo que sea. ¿Y si no es el Estado quien garantiza sus derechos, quién? Hay que trabajar y que el Estado esté ahí. Pero el asunto no es la garantía que debe dar de que toda la responsabilidad recae en el Estado y el Estado lo asume como un rol paternalista. Eso no puede ser, tiene que haber un equilibrio de poderes. Todo estuvo mal diseñado desde los 5 poderes, la democracia constitucional, el irnos a elecciones, el sistema de partidos, el Estado en el centro de la economía. Y yo creo que todo eso generó, sobre todo en materia de seguridad, que la justicia no funcione. Este hipergarantismo desde la Constitución generó también ese clima. Entonces, no tenemos instituciones fuertes en la justicia, no tenemos instituciones fuertes en la Asamblea.
Se habla de un hiperpresidencialismo cuando tienes necesariamente una Corte Constitucional que está por encima de todo. Y no tenemos un Estado en este momento, salvo cuando entramos en estado de excepciones, y eso aún así discutible, un presidente que puede tomar las riendas para enfrentar amenazas como las que tenemos hoy en Pero día. si el Estado no está para garantizar los derechos de los ciudadanos, ¿quién se los garantiza? Entonces, ¿cómo los El reclama Estado él? está para dar las herramientas, para generar las condiciones, para dar las aperturas, para atender sectores vulnerables, para dar esa infraestructura. Pero en el momento Y que usted lo pone a ciudadano garantizar debe absolutamente defenderse todo, por sí solo entonces. No, nadie habla de que él sea el ciudadano el que se defienda por sí solo. Es más, pero es que lleva eso a los excesos. Es que más, ese es el problema. o sea, no cabe reclamar ahorita que el Estado intervenga en 2 ciudades secuestradas en Imbabura, como Otavalo. Yo creo que se lo está haciendo, pero no estamos llegando a Cotacachi. niveles extremos. No, el Estado está saliendo porque ha dicho que si está presente, consigue lo que quieren los agitadores, confrontaciones que generen más muertos. Pero ¿qué es lo que han dicho alguna población de Otavalo? Que ya no quieren... Que quieren ser liberados, quieren ser todos. liberados. Exacto. Pero- Y sin embargo el movimiento indígena, o sin embargo algunos están todavía ahí oprimiendo. Entonces el gobierno ha hecho lo que ha debido, también hace uso de la fuerza y tenemos esta confrontación, pero también eso puede hacer que se eleve a escala nacional. La Constitución actual permite lo que está pasando, que una minoría armada de 1.500 individuos secuestren a una población. No, yo no creo que es la Constitución, desarmada. que haya un artículo que lo permita. Lo que yo creo Si no- es que generó un clima donde las cosas, repito, están al revés. Donde se impuso un desorden, un poder de la ciudadanía en general para poder doblegar en algunos casos a la fuerza pública. Ya usted dijo a que esto cuenta no de debe defender ser un derechos. Estado constitucional de derechos, sino un Estado De de derecho, derechos. sí, ¿Cuál señor. es la diferencia? Que parece muy sutil. No, es que tenemos que someternos a la ley y tiene que haber un equilibrio de poderes. Pero ¿es solamente un problema semántico? No lo es. Ya. Porque cuando usted pone una constitución de derechos y de justicia y usted pone a que sea un juez el que le garantice todos sus derechos frente al poder público, usted va a tener que ese sistema que no tiene la institucionalidad detrás para hacerle frente a la madurez, para hacerle frente, al final del día va a tener los jueces que liberan a los pillos, los jueces que mandan a pagar sentencias de 20 millones de dólares a gente Y el que sabe Estado manipular de el sistema. derecho, mejor todavía si dice el No Ecuador pone está usted a los jueces a ser los garantes de todo. mejor todavía si dice la Constitución, el Ecuador es Es un problema de sistema, Carlos. es un Estado organizado como república, bajo República un liberal. Estado de derecho. Sí, de derecho. ¿Qué cambiaría en ese caso? Ya, pues, entonces ahí usted tiene el imperio de la ley, ahí usted tiene que se debe de cada función hacer lo que le corresponde, a los jueces lo que le corresponde, al ejecutivo lo que ¿No responde. hay ahora un imperio de la ley? Yo no creo eso, hoy imperan los derechos, hoy impera la Constitución, que se aplique directamente por todas las autoridades, que usted va y le pide a un juez de primer nivel una acción de Ajá. protección y se va por encima. Claro, nos hablaban de eso en la época del correísmo, cuando habían las disposiciones a los jueces, cuando manejaban la justicia, le metieron la mano a la justicia, de que nadie podía presentar no podía ningún juez darle una acción de protección a favor O en contra del cualquier Estado. juez de cualquier jurisdicción Por es supuesto. juez constitucional Por y supuesto. puede detener una sentencia, puede... ¿Cuántas veces hemos visto que detienen concursos? No se han metido a detener elecciones porque la ley ha regulado que no se pueden meter en procesos electorales. Pero si no, ¿cuántas veces a través de las acciones de protección hubieran detenido procesos La Corte electorales? Constitucional actúa como cuarta instancia casi. Así es. Puede echar En abajo definitiva, una sí. sentencia de casación. Sí, por supuesto. Por la vía constitucional. O sea, los remedios constitucionales al final del día nos quedaron demasiado grandes. ¿Quiénes y son? generaron ese hipergarantismo, condiciones para que la justicia fracase. ¿Quiénes son las 5 personas que tienen en sus manos, dijo usted? O sea, el futuro cuando hacen del Ecuador? quienes hagan la mayoría de la Los Corte 5 de Constitucional. 9 de la Corte Sí, Constitucional. señor. Sí, señor. Tenemos que entender eso. Y un ejemplo claro está, por ejemplo, en las leyes que acaba de sacar el gobierno, que el gobierno sacó, que la Corte ha tumbado. Yo no creo tampoco necesariamente que haya un hiperpresidencialismo. Lo que hubo es una figura de un presidente fuerte cuando se hizo la Constitución como un traje a la medida, como un proyecto político, como un plan de gobierno, como un proyecto económico. Eso fue lo que pasó. Pero una vez que se fue ese presidente, esa Constitución quedó ahí como un objeto extraño para cualquier presidente que se siente. Entonces nadie va a poder gobernar con esa Constitución. Ya que usted de menciona verdad. las consecuencias que estamos sufriendo de que la Corte Constitucional haya bloqueado la ley de inteligencia, ¿no es culpa del Ejecutivo aquello por haberle permitido o darle el pretexto a la Corte Constitucional de dejar sin efecto una serie de artículos por los vicios de forma, Ahí de estamos, procedimiento ahí que estamos, tenía? Ahí estamos. Entonces Se pongan juristas preponderan- que sepan no, proponer no, las Carlos, cosas no, bien no. y no le digan a la Corte No, señor, Constitucional, eso vean, eso pasen será- este bodrio. Eso será discutible, habrán criterios a favor, habrán criterios en contra, pero lo que sí es innegable es que se prepondera la forma por encima del fondo. Se prepondera el molde por la sustancia.
Y eso es un error. Esas son las cosas al revés. ¿Pero acaso que la Corte Eso es lo que Constitucional hace es esta corrector de Constitución. pruebas de los juristas de la presidencia de la República? Pero al final termina teniendo el poder político para eliminar una ley, pues. Pongan ustedes juristas que sepan redactar ¿Quién una los ley. escogió? Pues. No importa qué tan bien o mal haya estado redactada la ley en cualquiera de esos casos. Lo que importa, repito, es que preponderan las formas por encima del fondo. Aquí no tenemos una figura, o sí existe esta figura donde estos jueces dicen, no, esto aquí por A, B, C razones podrán ser legítimas en unos casos o en otros casos exageradamente formalistas, y se tira abajo una forma en que el gobierno está luchando contra el crimen organizado. Producto de lo cual hoy en Buenos Aires. Producto de lo cual no se pueden hacer allanamientos sin orden de juez. Y claro, si un juez lo ordena, más tarda en ordenarlo que los afectados en enterarse. ¿Por qué bien? No pregunten. Producto de eso no se pueden intervenir conversaciones telefónicas. Cuando estaba vigente el poco tiempo que estuvo la ley de inteligencia, entre otras cosas, por ejemplo, esos artículos permitieron capturar a Fito. ¿Por qué no se pudo avanzar hace 6 meses hasta donde se podía avanzar con esas reglas? Sí se hizo. ¿Qué nos pone frente a esto? ¿Cómo Claro se que hizo? se hizo. Se presentaron las leyes. Primero se tuvo orden en la Asamblea. Cuando la Asamblea pasó las leyes, las económicas urgentes, por un momento tuvimos unas realidades distintas que le permitían al Ejecutivo, en el marco del derecho, ya no en estados de excepción no necesariamente, pero en el marco del derecho, tener herramientas para poder hacerle frente a las amenazas que tenemos hoy en día. Pero sin embargo, en el sistema que tenemos de democracia constitucional, vino la Corte Constitucional por encima de 2 poderes elegidos democráticamente, con elecciones directas, y dijo, esto está mal hecho, por las razones que sea, válidas o no, ¿verdad? ¿Qué es lo que al final del día dijo? Esto no encaja en la Constitución. Y la Constitución es la que no encaja para resolver los problemas. Eso es lo que tenemos que Entonces tener estaban claro. cumpliendo lo correcto, o sea, interpretando de acuerdo a lo que correspondía a la Constitución. Qué pena, señores, ustedes quieren ir más allá, encantado, la Constitución no me lo permite, cambie la Constitución. Exacto. O sea, la Corte Pero se Constitucional intentó, pues. tuvo razón. ¿No? Se intentó, Y no usted, funcionó. Y usted propone que cuando lo intentaran, preocuparan o privilegiaran el fondo sobre la forma. Pero yo siempre hubiera querido que aquí todos estuviésemos viendo la realidad que tenemos hoy en día, donde están poniendo bombas en plenas ciudades, en puentes, donde está pasando lo que está pasando en Buenos Aires con la minería ilegal y todos los problemas del terrorismo, crimen organizado transnacional que está hoy campeando en el Ecuador por todo el tiempo que ha durado en vigencia esa Constitución que sirvió para que entren, procesen y germinen todos esos ¿Por qué se carteles. procedió antes privilegiando el fondo y no la forma la Corte Constitucional? Y los 2 ejemplos más citados son los más fáciles de comprender, no los únicos. Cuando dio paso al matrimonio entre parejas del mismo sexo. Ahí, digamos, eso es el desarrollo de derechos. Cogieron una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la implantaron acá. Y ahí el eso, texto escrito, y eso estaba muy el texto bien. escrito que decía hombre y mujer, ¿verdad? Dijeron, no, esto se debe interpretar así, y cambiaron las reglas. Y ahí No sí el cambiaron molde- las reglas, sí las cambiaron. violaron un Y artículo de la ahí Constitución. fueron todo lo maleables que quisieron. Exactamente. Por eso digo, de paso está bien. Cuando Había un cosas derecho se ponen superior. al está bien. revés, pero cuando las cosas se ponen al revés, pueden llegar a extremos como ese, o como el que le he citado, el ejemplo del alcalde de Pujilí. Y en los casos de aborto por violación hizo lo mismo la Corte Constitucional. Y a mi juicio, bien en el caso de una mujer violada. Es que no podemos decir que en todos los casos el desarrollo de derechos va a estar mal. Lo que yo digo es que en un sistema donde así es como deben funcionar las cosas, y esa discrecionalidad va a existir en el Estado democrático constitucional. Pero ¿qué revela eso respecto a la Corte Constitucional? Que es un organismo que no va a cambiar, que tiene un poder superior, que no es Ideologías. sometido a juicio. Ideologías que ¿por no qué la tienen captan? responsabilidad política. ¿Y por qué la captan ideologías woke, neocolonialistas, Porque la hacen personas al final del día. Pues. neoconstitucionalistas, Porque perdón? ¿quién escoge a la Corte Constitucional? ¿Pero por qué terminan poniendo personas contrarias a la Constitución? ¿Quién las pone? El mecanismo de sistema. Guillermo el Lazo sistema- postuló pero a el 2 jueces sistema- que fueron contra lo que él planteaba. terminan siendo personas igual. Entonces Pero la nominación, el sistema está ahí. la nominación está equivocada. En Estados Unidos se compone una Corte Suprema de 9, Corte Suprema. Corte Suprema, procurando un balance entre demócratas y Pero hay republicanos. un juego de poderes. Pues. Ok. Eso no hay acá. Acá es la, entre comillas, meritocracia. ¿Por qué no se cambia aquello en la forma de nominación de la Corte Constitucional? Si es que se los va a mantener. Yo no sé si se los va a mantener. Para mí, la Corte no debería existir. Ah, qué bueno. Para mí, la Corte ¿Y Constitucional. quién como asume el institución, rol de por el control sistema, constitucional? Un tribunal. ¿De dónde? Un tribunal de la función judicial. Integrado Un tribunal por... constitucional. Usted lo tuvo aquí a Jorge Alvear, que fue Sí. miembro del Tribunal Constitucional.
ahí vamos a escoger, ahí vamos al mecanismo de cómo se escogen a los jueces. Ok.